Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken Braulio, eyes. viendo la aparición de hechos no muy positivos, el tema de la piscina que has tocado ya, el jefe de policía, la falta de limpieza en calles, la deuda, la auditoría, ¿es mejor estar en la posición de Guanyem que en la de AISAP? Mira, para serte sincero, nosotros alguna vez hemos comentado entre nosotros, menudo marrón tienen, ¿no? Esto ya se sabía, o sea, hemos hecho el puerta a puerta, sobre todo a mí me tocó en Montesano, y yo le explicaba a la gente, digo, aquí al que le toque gobernar lo va a pasar mal, porque se trata de gestionar la miseria. O sea, aquí está claro que no hay de dónde sacar, es un pueblo con una deuda tremenda, todos lo sabemos. Ahora, lo que es increíble es sacar problemas de donde no los hay. O sea, lo del jefe de policía es una cosa increíble. La piscina, había que solucionarlo, ojo, eso hay que valorárselo a ISAF, que ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, a esto hay que solucionarlo, pero no de esa manera. Es decir, el resto de problemas que me has comentado, para nada yo preferiría estar donde estoy. O sea, nosotros nos presentamos para gobernar, si era con problemas, y si era con la abundancia, que sabíamos que no era, pero bueno, o sea que no echo de menos, no me arrepiento de estar en la posición que estáis. Viendo la situación actual de San Antonio, ¿estamos pidiendo imposibles? Quiero decir, nos tenemos que conformar en el pueblo que somos y no aspirar a ser un Laliana o un Vétera o un Liria. Para nada. Lo que hay que ser es realistas, pero claro que podemos aspirar a ser como la Liana o un Vétera o Liria. Evidentemente hoy por hoy no, porque ellos son todos más, esos que has nombrado son pueblos aparte de con una población mucho mayor, son pueblos con un arraigo mucho más grande. San Antonio hemos cumplido la mayoría de edad hace poco, no podemos aspirar a tener ese sentimiento de pueblo, y máxime por cómo está concebido este pueblo, somos gente de casi nadie somos de aquí, ¿no? No pasa eso ni en Liria, ni en Vétera, ni en la Liana. Una cosa es no poder aspirar a eso en corto plazo, y otra cosa es resignarte a no tener unos servicios de calidad sociales mínimos, que es para lo que estamos aquí, para intentar tenerlos. Ahora te voy a pedir que definas en pocas palabras a Quique Santafosta. Ostras, esto es... El alcalde. Pues... Bueno, no en tan pocas palabras. No, a ver, yo es que, vamos a ver, personalmente no los conozco. No, Quique, supongo que ahora me vas a preguntar por Marta, sí, por los Cañizares y por cabezas Ramón. de partida. Salvo a Ramón, que lo conozco más, a los demás personalmente no los conozco. O sea, puedo opinar de su figura o de su actitud política. Sí, entonces, de eso... a mí Santafosta me parece un aprendiz de clientelismo. Vale. Pues define ahora a Ramón Orozco. Ramón es una persona íntegra, es una persona hiper trabajadora y es una persona con las ideas muy claras. Es muy cabal y todo lo contrario a la imagen que puede dar, es un tipo muy centrado. A Eugenio Cañizares. Es el maestro del clientelismo, que te he hablado antes. ¿Y a Marta Retamosa? Pues Marta Retamosa, fíjate que es vecina mía, me enteré hace relativamente poco en Montesano, pero es a la que menos tengo ubicada dentro de la política, vamos, a la que más trabajo me costaría definir, porque me ha demostrado un polo y el opuesto en poco espacio de tiempo. ¿Qué sueño, si pudieras que fuera real, te gustaría para San Antonio? Acabar el polideportivo. ¿Te ha gustado esa cortita? Sí, sí. Y ahora las preguntas breves y respuestas concretas. ¿Playa o montaña?
Yo soy de montaña, pero tengo unas playas en la cabeza de mi época de Tenerife que no las cambio por ninguna montaña. Una ciudad para ir a visitar y el porqué. Para visitar, no para vivir. He viajado menos de lo que me gustaría, pero en Ámsterdam he estado 2 o 3 veces por diversos motivos y me encantaría que cualquier ciudad en la que yo viviera se pareciera lo más mínimamente. En Ámsterdam se paran los coches y tienen su semáforo, se paran las bicis, su semáforo, los peatones, su semáforo, y el tranvía, su semáforo. Vale. Y el que tiene preferencia de paso en todos los cruces es el peatón. Luego la bici, luego el tranvía, y el coche es el último mono. Tú imagínate eso, la revolución que supondría en nuestras ciudades. Vaya que sí. ¿Qué aficiones tienes de deporte, cultura, ocio? A mí el senderismo, la montaña, ya te he dicho, me flipa. Otra afición es Asturias, y de ocio, cultura y demás, pues cine y música. ¿Qué libro volverías a leer? Leo pocos libros, menos de los que debería, y espero que no me escuchen mis niños, y me hubiera gustado tener más tiempo y más ganas de lector. Leo mucha documentación, por mi trabajo tengo que estar leyendo y formándome constantemente, leo mucha prensa, pero no tengo entre mis virtudes leer libros. He leído libros, pero por supuesto no te podría decir ninguno que releyera, porque antes tengo un montón que leerme por primera vez. El último que me he leído precisamente se llama El derecho a la pereza, que es un librito que regalaban con el último disco de Javier Crae, y es un libro escrito por el yerno, creo que es, de Marx, en el que se reivindica justamente eso, el derecho a la pereza. ¿Qué tipo de cine y una película favorita? Me gusta los thrillers, el cine de suspense en general. Siempre que me preguntes qué te apetece ver, con eso me va bien, pero también reconozco que las películas que más me llegan son las que mi niña llama las de sentimientos, porque es verdad que el cine, cuando te toca la fibra, es increíble. A mí una película que en casa admiramos es Matar a un ruiseñor, y bueno, aunque ya la comentó también Juan, pero a mí me parece que La vida es bella, ese padre que consigue, es increíble. ¿Con qué persona, viva o muerta, te gustaría tener una charla? Pues con Javier Crae, que se murió hace poco, y yo tuve la suerte de verle en el último concierto que dio en Valencia, que fue aquí en La Liana, precisamente, y estuve en un tris, o sea, le he visto como 15 veces igual, entre Madrid, Valencia, Albacete. Nunca me he atrevido ni a tocarle por la espalda. ¿Qué te gustaría hacer que no hayas hecho todavía? Pues viajar a la Antártida. Por ejemplo. Por ejemplo no. Yo me metí en esto de la meteorología por ir a la Antártida, porque el destino que elegí en Tenerife es un observatorio de ozono, y de los que iban a ese destino, la mitad se iban a la Antártida tarde o temprano. Cuando yo fui coincidió con época de vacas flacas y se redujo el presupuesto para la Antártida, y cuando ya me trasladé volvió a empezar a ir, y ahora todos los años van 2 compañeros en el Hespérides a la Antártida y estoy apuntado en la lista, o sea que igual toca. Igual un año. Un eslogan que intentas cumplir todos los días. No soy yo muy de eslóganes, pero bueno, tampoco soy de Facebook, y hace unos meses que me tuve que hacer de Facebook, etcétera, y tengo puesto un eslogan en mi muro, se llama, o que dice algo así como si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Pues es un buen eslogan. ¿Hay algo que siempre tienes que hacer todos los días? Sí, darle un beso a mis hijos antes de acostarse, si no, no se duermen. Bueno, eso creen, luego al final se duermen. Pero lo principal es ajustar la agenda, pero no por la política. Bueno, la política ha contribuido, pero solo por las extraescolares, los trabajos de mi mujer, el mío y tal. Aquí no tenemos abuelos cerca y es complicado.
Un defecto de Braulio Aguilar. Un defecto que se pueda contar. Pues sí, yo, vamos, podría decirte varios, pero a mí el que más me molesta es el nivel de exigencia que a veces tengo con los demás. ¿Y una virtud? La tolerancia. Muy bien, Braulio, pues muchas gracias por tu tiempo y suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.